Entonces, una breve introducción de quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos. Ya nos conocen, Interop Latinoamérica. Nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con monitoreo continuo, análisis y detección de fraude, lo que tiene que ver con papeles de trabajo y business intelligence. ¿Sí? Nuestra presencia, estamos ubicados en toda la región. Trabajamos en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. ¿Sí? Realizamos tareas vinculadas con la implementación de ACL en toda la región y lo que tiene que ver con la implementación de estos controles que les vamos a mostrar de ejemplo a lo largo del webinar. ¿Sí? ACL es un producto internacional, un producto que tiene presencia en todo el mundo. Ya tiene 30 años, tiene su sede en Vancouver, en Canadá. Y bueno, como para contarles, estos son algunos clientes con los cuales trabajamos en la región, tanto en Argentina, Chile, como Paraguay y Uruguay. ACL es un software diseñado para justamente lo que tiene que ver con auditoría, con análisis de datos, con automatización de controles y la generación de los reportes a partir de esos controles, con lo cual todo lo que tiene que ver con la temática de TI, al ser bastante estandarizable, también nos ha dado a nosotros a lo largo de todos estos proyectos, bueno, una experiencia bastante sólida y la posibilidad de replicar en distintos lugares controles que son muy similares, porque en definitiva nos manejamos con el mismo tipo de productos a la hora de analizar un log o de trabajar buscando algún tipo de complejidad. Bien, bueno, les cuento un poquito sobre mí. Yo estoy a cargo de la parte de servicios, de consultoría y de soporte en Uruguay y Paraguay. Y bueno, un poco lo que les comentaba, la idea de este webinar es mostrarles algunos ejemplos de controles de TI diseñados por nosotros, que ya tenemos implementados en clientes, algunos desarrollados por ACL, justamente por esa experiencia de 30 años elaborando controles, y bueno, poder tirarles alguna idea y ayudarlos en la implementación de esos controles en sus organizaciones. Vamos a hacer una presentación donde les voy a hacer una introducción de esos controles, cómo los realizamos y qué herramientas utilizamos, cómo interactúa ACL con las distintas herramientas que ya tenemos. Y vamos a mostrar algunos ejemplos y bueno, sobre el final vamos a dejar unos minutitos para consultas que ustedes puedan realizarme, que puedan hacernos en base a lo que vimos, lo que vamos a ver durante todo este webinar. ¿Bien? Bueno, un poquito vamos a repasar lo que va a ser la agenda. Vamos a ver básicamente controles vinculados con análisis de logs. Van a ver que con todo lo que tiene que ver con análisis de logs, la complejidad es bastante importante y terminamos recurriendo muchas veces a muchas herramientas para poder trabajar esos logs y bueno, todo eso se puede centralizar con la solución completa de ACL. Vamos a trabajar con tablas del sistema con tablas del sistema de las bases de datos de SQL Server. A modo de ejemplo, pero lo mismo que vamos a ver con SQL Server se puede realizar en otro tipo de motores de base de datos, como Oracle, por ejemplo. Vamos a ver controles también vinculados con Active Directory, algunos controles que ACL ya tiene desarrollados y que están disponibles para nuestros clientes. Y vamos a ver también algunos controles vinculados con segregación de funciones de SAP que van a estar por allí a modo de ejemplo, ¿sí? Esto es una lista de, bueno, algunas de las cosas y de los conceptos que vamos a trabajar durante este webinar. Vamos a entrar al visor de eventos de Windows y vamos a ver esos eventos y cómo podemos desde ACL trabajar con esos eventos. Vamos a ver cómo generar disparadores. Vamos a conocer el nuevo conector de ODBC que tiene ACL para Active Directory. Vamos a ver cómo SQL Server cuenta con algunas vistas predefinidas y también Oracle que nos van a resultar de mucha utilidad para poder, por ejemplo, detectar usuarios, cambios en permisos de usuarios, tablas que tuvieron modificaciones o campos que se crearon. Vamos a trabajar con storyboards y ahora vamos a explicarles de qué se tratan esos storyboards, para qué sirven y cómo a mí me ayudan para poder presentar la información de todos estos controles. Y bueno, vamos a ver algunas cosas más de Script Hub y cómo ejecutar programas desde el propio ACL, cómo utilizar ACL para generar esos logs y luego poder procesarlos. Bien, entonces bueno, con este contexto, como para
ponerlos en contexto, vamos a comenzar con el primer tema que vamos a ver en el webinar, que justamente trata sobre controles de logs. Pero antes de comenzar con esto, por aquí voy a mostrar, vamos a empezar, antes de hacer una introducción a cada uno de los temas, a mí me gustaría mostrarles, arrancar por el final, de alguna manera, tener el fin en mente, y bueno, ver qué es lo que queremos generar con todo esto, ¿sí? Cuál es nuestro objetivo y hacia dónde queremos ir en la generación de estos controles. Luego vamos a ver técnicamente cada control cómo se realiza, y vamos a ver incluso algunos comandos que si ustedes ya trabajan con ACL lo van a poder utilizar, y si todavía no son clientes de ACL y todavía no tienen la herramienta, les va a resultar sin duda súper útil para poder bajar a tierra la aplicación ACL y poder ver de qué manera la pueden implementar. Pero vamos a empezar, antes de meternos en cada uno de ellos, a ver cuál sería mi resultado final, ¿sí? ¿Qué es lo que yo haría con todos estos controles y con todos estos informes que yo les comentaba? Esto es el concepto que manejamos en ACL de Storyboard, que en definitiva un storyboard es un conjunto de análisis y de interpretaciones de esos análisis, interpretaciones que pueden ser gráficas o pueden ser indicadores, que lo que nos van a mostrar es, de alguna manera nos va a permitir informar a alguien en un solo lugar y de una manera, por eso se llama storyboard, de alguna manera como contando lo que sucedió, nos va a permitir informar sobre diversos puntos y diversos temas, combinando gráficos y combinando resultados. Por aquí, por ejemplo, tengo un informe de control de logs que fue diseñado en Storyboard de ACL, donde podemos generar un contexto poniendo, bueno, el objetivo, el alcance. Esto es texto que vamos a agregar en el Storyboard, donde vamos a traer en tiempo real la información de, por ejemplo, la tendencia de casos que yo pueda llegar a tener de un evento puntual. Por ejemplo, aquí estamos analizando el evento 673, luego vamos a ver en cada caso cómo hicimos para obtener esta información desde ACL, procesarla e incorporarla a mi informe, pero lo interesante acá es que yo ya tengo, por ejemplo, una tendencia de eventos donde puedo ver en el periodo que estoy analizando, de marzo a abril, que tengo algunos picos por acá. Puedo ver que tengo eventos de falla, de errores, que fueron bastante uniformes durante ese periodo. Puedo ver cuál fue el comportamiento de esos eventos, por ejemplo, por equipo y por usuario. Puedo incluso traer alguna tabla que me muestre alguna información más de esos eventos, cómo ocurrieron. Aquí tengo los distintos códigos de eventos de Windows. Ahora vamos a ver también que puedo traerme la descripción y tengo información disponible para poder analizarlo y para poder verlo. Podemos ver cantidad de eventos fallidos por usuarios, eventos sospechosos fuera de hora. En definitiva, agregar alguna conclusión a lo que estamos analizando, a lo que estamos mostrando en este informe. Tenemos la posibilidad también de generar un informe a partir de auditorías vinculadas a bases de datos SQL, donde nosotros podemos mostrar, bueno, vamos ahora a profundizar en el tema, pero en SQL Server nosotros tenemos una base de datos donde queda grabado los backups que se realizaron. Entonces puedo mostrar, por ejemplo, que en la semana tuve 6 backups válidos y hubo uno que lo tengo en revisión porque considero que no quedó correctamente realizado. Me muestra la fecha del último backup, que esto puede ser creado también a través de lo que les comentábamos de poder generar indicadores e incorporarlos a mi storyboard. Puedo llegar a incluir también alguna conclusión y bueno, hacerle algún tipo de seguimiento, incluso incorporar datos de alguna encuesta vinculada, por ejemplo, a cómo se encuentra mi organización respecto a, no sé, un modelo de madurez, en este caso sobre auditoría, pero puede ser COVID o cualquier otro marco, ¿sí? En definitiva, nosotros, la finalidad de todo esto que vamos a ver es de alguna manera generar una sucesión de controles que podamos integrar en un solo lugar y que nos sirva para poder presentar ante un tercero un informe completo de nuestro trabajo y de los resultados de ese trabajo. A todo esto agregamos también, y también visualizando cómo queremos que finalice toda esta tarea, podemos ver también a nivel de controles. Aquí tengo cada uno de los controles que generaron ese storyboard. Todos estos controles que generaron los resultados, tengo la posibilidad de cargarle disparadores.
Por ejemplo, aquí tengo un control donde reviso todas las altas y bajas de tablas y de campos en una base de datos, en este caso un SQL Server, y si encuentro, por ejemplo, que se creó un nuevo campo, bueno, puedo hacer que esto asigne a una persona y le envíe un cuestionario para que esa persona me dé una explicación de por qué se creó ese campo. Bien, entonces yo podría, desde un área de seguridad o desde la propia auditoría, depende de del rol que uno tenga, pero yo podría llegar a hacer una medición en tiempo real o con la periodicidad que defina de todas las modificaciones que se hicieron en una base de datos y en el caso de que encuentre algún cambio, bueno, poder enviar un correo electrónico al responsable de reportar ese cambio y que me indique los motivos por los cuales ese campo fue creado. Bien, esto es posible también y lo vamos a hacer combinando ACL con algunas tablas que vamos a poder conectarnos en SQL Server y que tiene justamente información sobre la estructura de una base de datos. Bien, entonces, bueno, esto sería el objetivo final. Todo este webinar vamos a ver trucos y vamos a ver comandos que nos van a permitir llegar a informes del estilo que les mostré y poder generar también alertas y poder gestionar las excepciones y todo lo que yo detecte a partir de mis análisis. Bien, bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la presentación propiamente dicha y vamos a empezar a ver controles de logs. Bien, y empecemos a hablar un poquito de las características de los logs. ¿Por qué nosotros necesitamos una herramienta como ACL para poder analizar estos logs que se generan a través de distintos sistemas o de distintos dispositivos que yo tengo en mi organización? Bien, generalmente los logs son archivos que, como pueden ver acá en este ejemplo, están estructurados de una manera que, bueno, primero son archivos muy pesados, súper extensos, porque en algunos casos reportan eventos segundo a segundo de cada uno de mis usuarios, de todo lo que ellos hacen. Entonces, muchas veces los logs son archivos súper extensos, con mucha información. Son archivos que a veces tienen una manera de registrar los datos que se vuelven muy complicados para poder analizar. Entonces necesitamos una herramienta como ACL que, por ejemplo, pueda hacer una lectura de esto y convertirlo a una tabla, ¿sí? En este archivo yo no puedo hacer un filtro ni tengo manera de analizar mucha información. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos con ACL? Repasando un poquito las características de estos logs. Son archivos que no son accesibles generalmente en forma directa, entonces vamos a tener que ver de qué forma ACL puede acceder a él. Son archivos generalmente de texto, que pueden estar delimitados, pueden ser de tipo de reporte, como este que le mostré hoy por acá. Estos son archivos más de tipo reporte, son archivos que no están delimitados por ningún tipo de carácter, sino que ACL va a tener que, de alguna manera, interpretarlo para poder convertirlo en tabla. ACL puede, por ejemplo, buscar en un directorio, ¿sí? Si yo tengo un sistema que me va generando un log, puede encontrar que ese archivo existe, puede encontrar un archivo nuevo, detectarlo, importarlo y a partir de ahí procesarlo. Y otra alternativa que vamos a ver, podemos generar archivos de logs a partir de comandos ejecutados desde el propio ACL. Nosotros tenemos un comando que ejecuta justamente comandos dentro de Windows, por ejemplo, de la consola de comandos de Windows, y puede generar logs desde el propio ACL. Bien, bueno, estas son algunas características que tienen estos archivos que les estuve mostrando. Generalmente tienen muchas líneas, son multilínea y es variable la posición donde se encuentren los datos. No tienen campos uniformes. Bueno, ahora vamos a ver alguno. No nos vamos a detener mucho en esto, pero vamos a ver algún caso y vamos a ver cómo ACL puede solucionar este problema mediante justamente funciones que puedan convertir esos campos, mediante procesamiento de cada registro y automatizándolo en scripts. ¿Sí? Esto es un trabajo, una tarea que se realiza una vez y la idea es que ACL a través del módulo X pueda reproducirlo y pueda programarse esa extracción y esa generación de los archivos de manera periódica. Bueno, vamos a comenzar analizando un comando de Windows que es muy útil y que ACL puede interactuar con él para, por ejemplo, obtener un log. Bien, este comando lo tengo por acá, se llama webtutil. Voy a salir, así les muestro en mi consola de comandos. Y vamos a ver cómo podemos
este comando utilizarlo desde ACL, ¿bien? Si nosotros escribimos web este comando, van a ver que por allí les van a aparecer algunos parámetros que este comando tiene, ¿bien? Cuidado que es con V, no con B larga, ¿sí? Bueno, este comando lo que me permite, y acá les voy a mostrar un punto .bat que yo generé, lo que permite este comando es extraer a una dirección determinada, que yo puedo indicarle, un archivo de texto con el log que yo defina, por aquí tiene una variable, por ejemplo system, lo que hace es obtener los logs de Windows de la categoría system y la guarda en esta ubicación, ¿sí? Esto es lo que hago con este punto .bat. Lo mismo lograría así ejecutar a este mismo comando en la consola de comandos de Windows, ¿bien? Esto lo que hace es entonces ejecutar ese comando y guardar la información de ese log por aquí, ¿bien? Estos logs que yo les muestro, nosotros podemos revisarlos. Si nos conectamos al visor de eventos de Windows, van a ver que desde ahí van a poder acceder a todos estos logs que estamos generando automáticamente, ¿sí? Lo que nosotros logramos acá es convertir con CMD, con un comando de la consola, esos logs a un archivo de textos para que ACL luego pueda trabajar y procesarlo. ¿Bien? En definitiva, ACL se conectaría a ese log y mostraría la información que hay en el visor de eventos de Windows. Bueno, el punto aquí es que esto mismo que yo acabo de hacer, y por aquí voy a abrir un script y les voy a mostrar cómo ACL puede trabajar con este comando. Nosotros podemos desde ACL, a través de un script, ejecutar o bien ese archivo .bat, vean que por acá yo tengo un comando execute, que lo que hace es ejecutar ese archivo .bat. Entonces, si yo ya tengo diseñado ese archivo .bat que genera mi evento en un TXT, bueno, yo tengo la posibilidad entonces de utilizar este comando, execute, que lo que hace es justamente ejecutar el archivo .bat y de esa manera me permite generar el log en un archivo de texto plano. Bien, esa es una opción, pero tengo otra opción, incluso mejor, que con ACL yo puedo directamente, entre comillas, escribir el comando que voy a ejecutar. Entonces, esto me permite que yo no tenga que crear un .bat, sino que desde el propio ACL pueda, por ejemplo, ejecutar este comandito, e incluso yo podría dejar que este evento system sea una variable de ACL y, por ejemplo, se le pida al usuario qué log quiere generar, o, por ejemplo, que la ruta donde va a grabar el archivo de texto no sea una ruta fija, sino que directamente yo pueda mandarlo a una unidad de red, o una unidad compartida, o a la propia carpeta donde el proyecto de ACL se encuentra, ¿bien? En definitiva, este comando execute es súper útil para poder trabajar en este tipo de controles. Así como ahora ejecuté este comando para obtener una lista de eventos de Windows, esto puedo tenerlo corriendo en un Windows Server, por ejemplo, me voy a quedar con todos los eventos acá de sistema, pero puede ser de seguridad, bueno, de cualquiera de las categorías que ustedes están viendo por aquí, en el visor de eventos. Así como yo generé esto, también nosotros utilizamos este comando de ejecutar para obtener información, para importar en ACL información, por ejemplo, puedo hacer un ping y el resultado de ese ping a una determinada máquina, guardarlo también en una tabla y que ACL lo importe, entonces puedo monitorear con AX, no sé, cada un minuto si determinado equipo se encuentra funcionando, o puedo usar un comando netstat, es decir, hay muchísimos comandos que están disponibles en que nosotros podemos interactuar con ACL para poder traerlos y generar a partir de ellos un control. Entonces, en definitiva, primer paso para este control, vamos a generar este comando, vamos a trabajar con ACL, con el execute, y vamos a utilizar la consola de comandos para obtener un archivo de texto, que se los voy a mostrar, lo tenemos por aquí, que va a tener la información del log de este equipo de Windows. Bien.
existe posibilidad incluso de centralizar en un solo equipo, en un servidor, los logs de todos los PC que forman parte de la red. Entonces esto es un comando súper potente para poder detectar e identificar problemas y para poder hacer seguimiento de log, que en definitiva es algo que muchas veces tenemos que cumplir, ya sea por un marco al cual en el cual tengo que cumplir como COVID, o por algún requerimiento de algún organismo, de un banco central o de algún tipo de auditoría que me pide que haga seguimiento de determinados logs, ¿sí? Así como lo hicimos ahora con estos logs de Windows, bueno, puede ser sobre controladores de dominio, sobre distintos tipos de logs, donde nosotros podamos correr un comando y ejecutar ese resultado generando un archivo de texto, ¿bien? El proceso no va a terminar aquí, y acá vuelvo a la presentación, así les muestro un poquito cuál es la idea. La idea es que una vez que yo genere este archivo, a través de ACL pueda importarlo y convertirlo en una tabla que a mí me permita analizar esa información. Bien, ustedes pueden luego de este webinar buscar información sobre estos comandos. Van a ver por allí que es un comando muy utilizado para auditorías vinculadas con seguridad de Windows. Y bueno, permite obtener información, como les había dicho, y exportarla a distintos formatos. Yo aquí lo exporté a un CSV, pero el mismo comando permite exportarlo a un XML o algún otro formato por allí. Si buscan información van a ver que con PowerShell también hay una alternativa y desde ACL también pueden ejecutar esos comandos sin ningún tipo de problema, ¿bien? Bueno, por allí al final de la presentación les voy a dejar algunos links donde van a poder obtener información sobre el contenido de cada uno de los eventos de logs. En este caso estamos hablando de, estos son logs de controladores de dominio, pero bueno, es interesante porque cada uno de estos sucesos de Windows va a tener una descripción que ya está disponible en internet y que van a poder consultar. Y eso los va a ayudar a ustedes a identificar cuáles mensajes son los que ustedes tendrían que hacer hincapié. Volviendo un poquito a la parte más técnica, más de trabajo dentro de ACL, como para mostrarles lo sencillo que termina siendo esto. Nosotros, una vez que generamos este archivo, eventlog.txt, es un archivo que generamos, como les había comentado, a través del comando cmd, nosotros podemos, desde aquí, con la opción importar archivo, aquí estoy analizando la información por primera vez, todavía no tengo desarrollado el script que va a hacer la importación, entonces yo puedo venir aquí, esto lo grabé en Webinar TI, y acá tengo ese archivo que acabo de generar, lo generé a las 12:23, lo voy a abrir. ACL detecta que esto es un archivo de tipo ASCII, como les había comentado, lo toma como que es un archivo de impresión o de reporte, es uno de los tipos de archivos que comúnmente me voy a encontrar con los logs, porque es un estándar bastante utilizado. Le doy siguiente, y aquí me muestra el formato este, que como ven no es muy ameno para poder convertir, pero bueno, por suerte ACL tiene la posibilidad de que yo, por ejemplo, seleccione el área de trabajo, le diga que esto va a ser una columna, o un campo, que se va a llamar logname, que es de tipo carácter, y que ese dato lo va a tomar siempre que, por ejemplo, encuentre esta palabra. Entonces ahí ACL ya sabe que este campo lo va a detectar. Bien, este mismo trabajo lo hago para cada uno de los campos que tiene el log, y acá les voy a mostrar que ya tengo grabada. Vamos a hacerle que sí, que pierda. Así les muestro. Ya tengo grabado, para no tener que demorarme mucho tiempo mostrándoles esto. Bueno, aquí ya tengo cómo sería la configuración de cada uno de esos campos, cómo ACL puede detectarlos. Este botoncito que está acá, que dice cargar, está súper interesante. Es algo que agregó ACL en la versión 12, según recuerdo, pero realmente ayuda mucho porque permite comenzar una tarea de este estilo y, bueno, poder, si yo ya tengo analizado un log, poder grabar la definición que hice de ese archivo de imagen y poder cargarlo luego, como hice yo ahora, para poder mostrarles a ustedes y no tener que hacer todo el trabajo desde cero, ¿bien? Bueno, esto simplemente le doy siguiente, lo grabo en algún lado, le voy a llamar eventlog webinar, así lo separamos del otro. Le voy a dar guardar. Aquí me van a aparecer los distintos campos que va a tener esta tabla y finalizo. Bien. Bueno, de esta manera yo convertí
el log que tenía, que era algo bastante complejo de analizar, bastante feo, en un formato que, bueno, me permite hacer unas cuantas cosas. Yo acá ya puedo, por ejemplo, hacer un filtro, filtrar por fecha, detectar eventos de determinado tipo, por ID, por, bueno, un montón de cosas. Por supuesto que tengo que trabajar con las funciones que tiene ACL de fecha, por ejemplo, para convertir esto en algo que ACL luego pueda procesar en un formato de fecha y hora, pero bueno, de eso se trata, ¿sí? De tener esta información, de pasarla de algo que era muy difícil de analizar o casi imposible, en un formato leíble por ACL, y recuerden que todo esto, y si todavía no están tan familiarizados con la herramienta, está bueno por lo menos que lo vayan viendo, va quedando grabado en el log de ACL. Entonces si yo quiero automatizar esta importación, simplemente copio esto del log y lo agrego o lo grabo en un script. Bien, entonces repasando un poquito lo que teníamos acá, acá yo tengo un script que lo que hace es, bueno, primero crea una carpeta. Esto es un tema de prolijidad más que nada de cómo se ve esto en la herramienta de ACL Analítico. Ejecuto un comando, el resultado de ese comando lo grabo en un archivo .txt, y luego ese archivo .txt, como ven acá hago referencia a él, lo importo, y bueno, acá lo que hice fue simplemente copiar del log el comando de la importación para que quede ya definido dentro de mi script. Si yo ejecuto este script, le digo que sí, ahí él está corriendo el comando que genera el log, y cuando finaliza me muestra la tabla de resultados. Bien, yo acá hice un poquito más de eso y lo terminé con un resumen, pero bueno, en definitiva lo importante es que todo el proceso completo termina siendo transparente para el usuario. Una vez que yo defino todo esto, lo dejo corriendo, y bueno, simplemente lo que va a ver el usuario va a ser el resultado final, la tabla de ACL, que es la que luego va a poder analizar. Bien, aquí les voy a mostrar algún ejemplo también de datos de un log obtenido de un controlador de dominio, donde, como ven, esto ya lo tenemos bastante procesado dentro de ACL. Tenemos la fecha, la hora, bueno, hay el tipo de evento. Esto hoy les comentaba. Estos eventos, nosotros tenemos la posibilidad de obtener la descripción de esos eventos, que está publicado en internet, que están disponibles para nosotros. Podemos incluso, acá generé un control, que lo que hace es categorizar cuáles eventos yo considero, yo estimo que pueden ser peligrosos. Entonces nosotros podríamos cruzar todos los eventos que tenemos en ese log con estos eventos que considero que son peligrosos, y quedarme solamente con los eventos de logs de los que a mí me interesa analizar, y el resto los puedo omitir. Por ejemplo, puedo hacer un control a partir de este log que me muestre los accesos realizados fuera de hora. Entonces voy a obtener este resultado. Entonces, a partir de los accesos fuera de hora, puedo realizar ciertas rutinas y ciertos reportes y análisis para poder llegar a la conclusión. ¿Bien? Bueno, muy bien. Como ven acá, entonces, nosotros tenemos la posibilidad, incluso acá yo les mostraba que de los eventos, lo que hice fue generar una categoría, o sea, los categoricé, los filtré, y me quedé con algunos específicos que me interesaría, por ejemplo, analizar. Y estos son los que tenemos por acá. Bien, acá vemos el evento, la fecha, bueno, en qué hora fue, la categoría, qué fue lo que pasó. Bien. Bueno, básicamente, como primera aproximación a lo que era la parte de logs, la idea era un poco mostrarles esto. Objetivos y beneficios de trabajar con esta mecánica. Nosotros obtenemos ahí los logs en tablas que podemos analizar a través de filtros y comandos, lo que hoy les mostraba dentro de ACL. Esto reduce también el tamaño de los archivos que vamos a conservar. Nosotros podemos subir todo esto al servidor de AX, y sobre el final del webinar vamos a repasar un poquito la solución completa de ACL, pero bueno, ACL puede correr desde un servidor y almacenar la información de estos logs para que no lo tenga en varios equipos y en varios PCs por allí. Podemos automatizar el análisis con scripts, como les mostré hoy. Podemos ejecutar un comando, crear el log en el momento, importarlo, e incluso podría hasta eliminarlo luego de creado. Bueno, podemos conservar un historial de manera consultable. Ahora yo les mostraba ese log, y bueno, yo podría acumularlo y sacar datos para atrás.
Y bueno, todo esto, el objetivo es poder detectar situaciones anormales, alarmas, etcétera. Bien. Como punto siguiente, esta información que yo genero dentro de ACL, y acá les voy a mostrar cómo esa información la puedo compartir, por ejemplo, en este módulo de Result Manager. Result Manager es un módulo que tiene ACL, que está disponible para todos los usuarios. Por cada licencia de ACL van a tener 2 licencias de Result Manager para poder trabajar. Este módulo de Result Manager tiene la ventaja de que nosotros podemos, además de lo que les mostraba hoy de los disparadores y de poder generar gráficos, poder analizar, por ejemplo, este evento 629. Yo acá le pongo una descripción al evento, fallas de logueo en cuentas deshabilitadas. Podemos incluso linkear este evento con alguna página que me muestre información sobre él. Si yo abro esto, van a ver que por aquí me va a aparecer la descripción de este evento. ¿Sí? Entonces puedo agregar esa información también. Puedo ingresar a los resultados de este análisis, ver esos registros. Estos entonces son fallas de logueo de usuarios que no estaban habilitados. Acá me dice, por ejemplo, la cantidad de fallas que hubieron. Y bueno, a partir de acá yo puedo, por ejemplo, generar un gráfico de tendencia, que es uno de los que yo hoy les mostraba en un storyboard, donde podemos ver, podemos visualizar cuál fue la evolución de este evento en particular, por ejemplo, a través de un gráfico de línea. Bien, entonces acá podemos ver cómo fue que evolucionó esos eventos y cuál es la tendencia que yo tengo hoy en día, y podría llegar a buscar alguna explicación del por qué estoy teniendo esa tendencia, ¿sí? Otra de las cosas que puedo hacer, en el caso de que alguno de estos eventos en particular me llame la atención, ¿sí? Que lo que yo esté haciendo no sea un indicador, un gráfico, una medición, sino que lo que quiera sea, por ejemplo, tomar alguno de estos eventos. Aquí tengo algunos, 673, este es un tipo de evento también de Windows, que acá está explicado y está linkeado con la página de Microsoft, donde menciona el motivo por el cual tenemos este evento. Pero supongamos que alguno de estos eventos a mí me resulta particular. Yo puedo desde aquí mismo hacer filtros. Por ejemplo, aquí ya tengo algo armado que se llama análisis de eventos 673. Este es un usuario web que no tiene por qué tener acceso a lo que acabo de mostrarles, al usuario analítico, sino que es un usuario que va a trabajar directamente en la web creando estas interpretaciones y gestionando los resultados. Bien. Yo podría, por ejemplo, sobre esta tabla, aquí me aparecen todos los registros que la tabla tiene, es decir, todos los logs que detecté que tienen esa situación. Yo podría, por ejemplo, de estos eventos, quedarme no con todos, sino que filtrar los que a mí me parecen interesantes, los que yo creo que pueden llegar a ser un problema. Entonces elijo solo estos, los que el log me dice que fueron de este estado, de este tipo. Filtro esos, y para esos eventos yo podría seleccionar algunos o todos y procesarlos. Aquí estoy dentro de mi módulo, estoy empezando a incorporar nueva información que no estaba en la base de datos original. Entonces, al procesar estos registros, yo podría, por ejemplo, definir la prioridad. Esto es totalmente configurable dentro de ACL, ustedes van a crear sus prioridades y sus estados, y yo puedo decir que esto quede en revisión y que voy a asignar, por ejemplo, a Javier Duarte, para que revise estos casos y que de alguna manera me dé alguna explicación y pueda ingresar aquí a este módulo alguna información adicional sobre este evento. Bien, me puede poner ahí, bueno, no sé, hubo una falla en el sistema o se estuvo implementando un nuevo software y por eso se hicieron muchas pruebas, ingresaron nuevos usuarios, etc. Lo interesante de esto es que me permite conservar dentro de Result Manager, dentro de toda la gestión de GRC de ACL, me permite gestionar no solo la incidencia, no solo
el hecho puntual que detecté en el log, sino que también me permite esa información poder agregar información de gestión de qué fue lo que pasó, en qué momento sucedió y bueno, qué explicaciones hay, ¿bien? Esto va a grabar todo un registro de auditoría que me va a permitir mostrarle a un tercero, ejecuté el control, analicé los logs en tal fecha, no sé, ahora estábamos viendo, era el 15 de noviembre, yo publiqué los resultados, lo analicé, el 28 de noviembre asigné a Javier para que me explique por qué estos están como fallados, por qué estos eventos ocurrieron, si fueron fuera de hora, qué pasó. Él daría una explicación sobre esos eventos y bueno, todo eso me quedaría aquí guardado dentro de esta herramienta. Entonces, me permite hacer mucho más que simplemente correr un control y tenerlo por ahí, sino que me permite gestionar esos controles de manera proactiva y, bueno, de esa manera poder adelantarme a problemas que puedan llegar a haber y también poder dar un marco de cumplimiento ante cualquier tercero o a cualquier marco en el cual yo esté sujeto. Bien, bueno, algunos ejemplos de logs con los que hemos trabajado, con los cuales tenemos experiencia. Hoy les mostré los logs de eventos de Windows, les mostré también por ahí eventos de controladores de dominio. También trabajamos con eventos críticos de syslog, con algunos productos, bueno, con Firewall, bueno, vamos a ver ahora también Active Directory, logs de routers, bueno, de distintos tipos hemos hecho análisis. Y bueno, eso también, muchos clientes nuestros también han trabajado con distintos tipos de logs, aplicando esta mecánica y con capacitaciones que les hemos dado para poder trabajar sobre esto. Bien, un tema más que me gustaría mostrarles antes de continuar con los controles de SQL Server, y es que en la ayuda de ACL, la ayuda de ACL es súper práctica. A veces sucede, y la experiencia que tengo es que muchas veces la ayuda de los sistemas no terminan siendo de tanta ayuda, pero en el caso de ACL, la ayuda es súper referencial, está muy bien explicado todo. De hecho, uno puede entrar a la ayuda y aprender muchísimo, porque no solamente me va a mostrar el comando, sino que además me va a explicar con ejemplos de aplicación de ese comando. En este caso, hoy les mostré el comando execute, que es el que, en definitiva, ejecuta un programa externo, ACL. Yo hoy lo que hice fue ejecutar un código de la consola de comandos de Windows, pero vean que por acá explica cómo funciona ese comando y las distintas variables que ustedes van a poder utilizar. Es súper útil antes de ponerse a trabajar sobre esto, que lo vean. Otro tema a tener en cuenta es que este comando se puede ejecutar desde el servidor de AX. Hay que configurar el ACL config para los que ya tienen AX, pero este comando está disponible. Y bueno, acá como ven, hay algunos ejemplos de este comando para que lo puedan también, en el caso de que ustedes ya sean clientes de ACL, para que puedan ponerlo en práctica lo antes posible. Bien. Bueno, continuamos entonces con algunos ejemplos de SQL Server. Aquí ya nos vamos de lo que tiene que ver con análisis de archivos, de logs. Sí es cierto que también esto que vimos de archivos de logs podría llegar a servir para analizar logs de SQL Server, porque muchas veces con SQL lo que hacemos es grabar logs de auditoría en archivos, pero vamos a ver algunas auditorías que podemos hacer con SQL Server, con ACL, a través de una conexión ODBC. Bien. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con las bases de datos de SQL, y Oracle también lo tiene, hay unas tablas que conservan información sobre la estructura de una base de datos. Por ejemplo, aquí les estoy indicando dos tablas que son súper útiles, donde tenemos justamente el listado de tablas y el listado de columnas o de campos que tiene esa base de datos. Bien, si yo tengo acceso a esta información, yo voy a poder generar un control, y acá voy a entrar a CL, que me va a permitir analizar el contenido de esas tablas. Bien, voy a entrar por aquí a la conexión de ODBC, desde importar base de datos y aplicación. ACL cuenta con una serie de conectores ya predefinidos, tanto para SQL como para otros tipos de motores de base de datos. Hoy vamos a ver la conexión a SQL Server y también vamos a ver una nueva ODBC que se utiliza para Active Directory. Bien, si nosotros entramos aquí, y esto voy a mostrarlo brevemente, así, por ejemplo, a este servidor
de SQL Server. Nos conectamos a SQL Server desde este conector. Vamos a poder entrar no solo a las bases de datos del propio sistema, sino que también nos vamos a poder conectar a las bases de datos que tienen que ver justamente con definiciones y con información de SQL. Voy a levantar el servicio que lo tengo caído. Ya me estoy conectando a la parte de servicios de Windows. Posiblemente no tenga levantado el SQL Server local en mi máquina. Aquí está. Ahí lo estamos levantando. Bueno, es una ley de Murphy, ¿sí? En los webinars siempre alguna cosita tiene que pasar. Bueno, ahí está levantando el SQL Server, por lo tanto, ahora sí, me voy a poder conectar a mi servidor de SQL para poder hacer alguna consulta. Lo que yo les voy a mostrar ahora son algunas consultas dentro de la base de datos de SQL. Ahí está, ahí estoy conectado. Nosotros dentro del SQL Server tenemos varios esquemas a los cuales podemos tener acceso, y en particular, yo acá les voy a mostrar el esquema SYS, donde vamos a poder encontrar una gran cantidad de tablas que me dan información sobre la base de datos. Bien, por ejemplo, si yo escribo la palabra column, van a ver por allí que hay una serie de tablas que tienen información, y de vistas también, que tienen información sobre los campos, o por ejemplo si escribo table, también voy a tener tablas dentro del SQL Server, que me va a brindar información sobre el contenido y la estructura de mi base de datos. Bien, bueno, esto mismo es lo que nosotros utilizamos para poder obtener desde ACL, y acá les voy a mostrar la consulta, desde ACL, la tabla con el formato de una tabla, de una base de datos. Acá, por ejemplo, yo estoy utilizando ese comando access data. Esto también es extraído del log, ¿sí? Nosotros lo hacemos a través de esa interfaz gráfica, pero ACL internamente lo que hace es ejecutar una query. Bien, la query que estamos utilizando acá lo que hace es obtener información de la tabla Information Schema Columns. Bien, esta es la tabla con la cual nosotros nos podemos traer, y acá les voy a mostrar el contenido de esa tabla. Esa tabla de SQL, o esa vista en realidad, se trata de una vista, lo que me muestra son todas las tablas que tiene mi base de datos y todas las columnas que esa base de datos tiene, con sus definiciones. El tipo de dato, la extensión, si es numérico o de texto. Entonces yo, al conectarme a esto, podría llegar a identificar, por ejemplo, si tengo un campo nuevo. Y para eso nosotros vamos a utilizar un script que está disponible en Script Hub, y vamos a ver brevemente, a modo de introducción. ¿Qué es Script Hub? Bueno, Script Hub es una biblioteca de scripts que están predesarrollados, ¿sí? Que se crearon en ACL. Comencé hoy el webinar contándoles que, bueno, justamente ACL, para quienes todavía no estén tan familiarizados, que es una empresa que viene desarrollando sus productos hace 30 años, y dentro de todo ese trabajo de trabajar con gobierno, con banca y con empresas multinacionales y bastante grandes, ha ido de alguna manera desarrollando y ha ido generando una biblioteca de scripts que los pone a disposición de sus usuarios. Entonces, Script Hub me permite a mí, como analista de información, ante una situación que yo quiera solucionar o ante algún control que quiera hacer, bueno, quizás alguien ya lo hizo, lo subió ahí, quizás ACL ya lo puso disponible para que yo lo pueda utilizar, y bueno, ACL tiene disponible esos scripts para poder trabajar. Eso está incluido con la suscripción de ACL, no tiene ningún tipo de costo, y son scripts que están preparados tanto para utilizar en AX como en la versión de analítico. Bien. Bueno, para entrar a Script Hub lo van a hacer en herramientas y plantillas con su clave del Launchpad, y por allí van a poder entrar a los scripts de Script Hub. En particular, vamos a utilizar un script que lo que hace es detectar la coincidencia exacta entre dos tablas. Entonces, ¿cómo combino esto con lo que les acabo de mostrar de importación de tablas de SQL Server? Bueno, bien sencillo. Nosotros nos bajamos este script y lo que hacemos es incorporarlo dentro de mi propio
dentro de mi propio script para modificarlo y obtener, acá les voy a mostrar cómo sería el proceso completo, y obtener una comparación entre, por ejemplo, la tabla que me estoy descargando hoy con respecto a la última versión que yo tenía. ¿Bien? Entonces acá lo que yo haría sería, a través de un script me conecto a SQL Server, obtengo la información de mis campos, comparo con la última versión que tengo guardada en el analítico o en el AX, y en función de esa comparación voy a obtener como resultado una serie de reportes o de tablas que me van a mostrar si tengo alguna diferencia. ¿Bien? Este script genera una tabla principal que me muestra los distintos controles que hizo y el resultado de cada control. ¿Bien? Si nosotros hacemos una unión de las dos tablas y verificamos que no hay ninguna de la primera tabla, o sea, de la tabla de la última versión de la base de datos, que no exista en la segunda, entonces puedo concluir que no se eliminó ningún campo en la base de datos. Entonces aquí no habría ningún problema. En cambio, acá hice la unión de ambas tablas, la versión vieja, es decir, la definición última que yo tenía previo a esta importación, y la versión que yo importé ahora de la estructura de la base de datos, y aquí me pone una atención que lo que me dice es que, bueno, justamente se realizaron algunas modificaciones en las tablas, y me dice que vea los resultados aquí en R, Compartile and Match. Bueno, yo puedo entrar acá a esta tabla, y acá me va a decir que efectivamente existe un campo que cambió. Bien, me dice en dónde fue que cambió, cuál es la tabla. La tabla yo le llamé a CLPRU, podría llamarse de cualquier forma. Y lo que sucedió acá es que agregué una columna nueva, agregué un campo nuevo que se llama usuario. Bueno, esto con la misma mecánica que yo les mostré hoy de Result Manager, podemos publicarlo en Result Manager y tenemos la posibilidad de asignar a alguien para que de alguna manera documente esta modificación. ¿Bien? Pero bueno, esto nos permite interactuar con tablas de SQL que tiene información adicional a la que quizás hoy estamos acostumbrados a consultar en ACL, y así como detectó que hay un usuario nuevo, bueno, este mismo script lo podría utilizar o podría hacerle las modificaciones necesarias para detectar, por ejemplo, si un campo era de texto y pasó a ser numérico. Este tipo de controles son muy importantes muchas veces para, incluso en nuestros scripts, cuando yo estoy trabajando sobre esas tablas, bueno, sin enterarme o saber si un campo que era de texto pasó a numérico, puede llegar a afectar los controles que yo realice a posteriori. Entonces, quizás tenga que adaptar algún reporte de algún BI que tenga por ahí en mi organización y que quiera, y que tenga que adaptar justamente porque un campo que era de texto pasó a numérico y eso implica modificaciones en mis fórmulas. Entonces, esto me permite detectar esas situaciones y adelantarme ante algún problema. En lugar de que un reporte me dé error, yo antes, en el momento exacto que cambia esa tabla, puedo identificarlo y puedo llegar a, sobre esto, hacer alguna acción o, bueno, avisar a quienes tengo que avisar de que ese cambio se realizó. Bien, también es válido para incluso verificar modificaciones en tablas de sistemas que no son desarrollados internamente. A veces el sistema una actualización de versión de un proveedor sobre algún software que yo utilice puede tener algún cambio en una tabla. Y bueno, con este tipo de scripts yo podría estar al tanto de esos cambios y si tengo algo que dependa de esa información, bueno, lo puedo llegar a detectar fácilmente a través de ACL. Bien. Bueno, hasta aquí entonces lo que acabo de mostrarles es cómo podemos desde Script Hub obtener un script ya predefinido. Obviamente el alcance de este webinar, si no se nos hace muy extenso, no es ver paso a paso cómo obtener un script de Script Hub, o lo mismo con el comando execute, todo esto, mi idea es que bueno, que ustedes puedan luego verlos tranquilos y en todo caso nos consulten a nosotros. En el caso de que necesiten una ayuda, estamos más que disponibles para poder ayudarlos a que puedan poner en práctica todas estas herramientas que les estamos mostrando. ¿Bien? Bueno, aquí entonces les mostraba cómo quedaría ese script, ya sea si todos los resultados dieron OK o si tengo algún resultado que me esté dando una atención y que yo tenga que analizar
posteriormente, ¿bien? Esta información se puede, como les comentaba, exportar a Result Manager, y desde Result Manager nosotros podemos decir que cada vez que encuentro un resultado que tiene, justamente que es una tensión o un error, en realidad no es un error, en realidad lo que es simplemente es un aviso de que algo pasó, de que algo se modificó, bueno, yo puedo asignar, en este caso me asigné a mí mismo, y lo que me va a llegar ahí es un correo electrónico que va a decir, por ejemplo, que tengo que responder a un cuestionario. Yo acá me asigné un cuestionario vinculado a eso, entonces se creó un nuevo campo en la tabla, me llega a mí un cuestionario donde yo tengo que responder el motivo por el cual ese cambio existió. Ahí generamos 3 opciones posibles: solicitud de usuario, cambio de versión o mejora técnica. Hasta podría hacerle una firma, o bueno, eso va a depender de cómo nosotros queramos preguntarle, que queramos dejar constancia en nuestro GRC de la respuesta ante ese cambio. Y aquí, como ven, me aparecen los datos. Acá esto es una tabla, es un campo que se creó, que se llama comentario, en una tabla que se llama tabla nueva. Bien, entonces en definitiva de eso se trata. Estas son algunas otras tablas útiles para verificar de SQL Server. Si nosotros nos conectamos a estas tablas, syslogins, users y demás, nosotros podríamos reproducir este mismo control de poder ver modificaciones con estas tablas. Aquí lo que podríamos sacar, por ejemplo, es si cambió el permiso de algún usuario, o si dentro de mi SQL Server tengo algún usuario nuevo. Entonces, este tipo de cosas lo podríamos detectar también yendo a estas tablas sys que contienen información de los usuarios y los logins en SQL Server. O sea, si tengo un usuario genérico, poder hacer seguimiento que ese usuario genérico no tenga modificaciones en su perfil, ver los usuarios que son de Beauner. En definitiva, toda la información que podemos ver físicamente dentro de SQL Server la podemos chequear en estas tablas, y con ese script que yo les comenté hoy de ScriptHub podemos comparar la versión 1 de esa tabla con la versión 2, que sería la última que nos bajamos. Imagínense todo esto además corriendo en un servidor, por ejemplo, todas las noches o todas las semanas, y reportando esa información a GRC para poder graficar y para poder generar un informe con los resultados y con lo que yo quiero, en definitiva, mostrar internamente o a un tercero que me esté controlando. Otras tablas interesantes: backup files y backup set, guardan información, y ahí yo les muestro cómo es un poquito el comando de SQL ejecutado desde ACL y cómo es el resultado. Esto me graba información de las fechas de los backups que realicé dentro de SQL. Bien, ahí tienen. Este, por ejemplo, me muestra el tamaño que tienen los backups. Entonces yo podría también dentro de ACL crear una tabla que obtenga la lista de backups realizados, el tamaño en megas, y bueno, si alguno de estos backups, por ejemplo, me da un tamaño disparatado, podría llegar a detectar que, por ejemplo, puedo ver una tendencia de crecimiento de una base de datos, o puedo detectar si sucedió algo raro, si el backup no quedó bien generado, si el tamaño no es acorde. En definitiva, puedo hacer un seguimiento de los backups con estas dos tablas también, directamente desde ACL con ese conector ODBC. Siguiente punto que vamos a ver, y vamos a verlo medio resumidito porque nos estamos extendiendo mucho, es sobre Active Directory. Bien, bueno, como ustedes saben, con Active Directory nosotros manejamos toda la seguridad y todo el ingreso y el acceso a Windows de nuestros usuarios, y nosotros hoy en día tenemos disponibles 2 métodos en ACL para poder acceder a Active Directory. Uno de ellos es a través de ScriptHub, que lo que hace es ejecutar el comando execute que hoy les comenté. Lo que hace es ejecutar un programa, un exe, que se llama CSVDE. Ese ejecutable se conecta al directorio activo, se conecta a Active Directory, y me permite exportar la lista de usuarios de Active Directory a un archivo. Bien, ese archivo luego se importa a ACL, muy similar a la mecánica que les mostré hoy para obtener los eventos de Windows. Aquí tengo una carpetita con los controles que hice de Active Directory. Me permite obtener, por ejemplo, y acá les voy a mostrar. Acá lo tengo bastante más prolijo. Me permite obtener un listado con toda la información de Active Directory convertida a un formato que yo lo pueda luego analizar, ¿sí? O puedo hacer un filtro, buscar por fechas y demás. Esto, ejecutando este programa,
Y la otra opción es un conector ODBC para Active Directory, que es una de las cosas que incorporó ACL en su versión 13. Se los voy a mostrar un poquito por arriba. Si nosotros vamos acá a base de datos y aplicación, y creamos una nueva conexión, van a ver que aquí tienen, entre otros, vean que hay una gran cantidad de conectores incorporados. La versión 3 incorporó, esto es al margen de este webinar, pero incorporó también un conector con email que está bastante interesante para lo que tiene que ver con Big Data, lo mismo con Google BigQuery, para poder obtener cierta información, pero eso lo veremos en todo caso en algún otro webinar de los que estaremos haciendo. Bueno, desde aquí nos podemos conectar a Active Directory y para utilizar este conector me va a pedir alguna información que, bueno, tendré que ver con la gente de TI, a ver qué datos poner acá y qué configuración tengo. Básicamente los datos obligatorios, yo se los voy a mostrar que los tengo por acá. Básicamente van a ser estos, ¿sí? El nombre de dominio o dirección IP del servidor, el puerto de conexión, que por defecto generalmente es el 389, y la cuenta del usuario que se está conectando con su contraseña. Bien, en la ayuda de ACL, aquí hay un link que pueden entrar, y está súper explicado cómo funciona este conector de Active Directory. Con esto se van a conectar a Active Directory y van a poder obtener información de todos sus usuarios, sus permisos, la última vez que cambió contraseña, cuál fue su último logueo, toda esa información la van a tener a través de este conector, o, como les comenté, la opción que existía antes de la versión 13, si ustedes son usuarios de una versión anterior, aquí tienen svde.exe, que es el ejecutable que les va a permitir obtener la misma información en definitiva. Bien. Bueno, ACL entonces lo que puede hacer es importar la lista de objetos de Active Directory, automatizar esa extracción y reportar las conclusiones obtenidas. Allí van a poder ver en Script Hub dónde es que están esos controles. Algunos controles sugeridos y que están disponibles en Script Hub: comparar las listas de miembros con una versión previa, verificar políticas de seguridad de la compañía, cambios de contraseña y demás, y hacer cruzamientos con listados de funcionarios activos, cambios de roles, etc. Bien. Bueno, por cualquiera de los dos métodos de importación, ustedes van a poder acceder aquí a estos dos scripts, que lo que hace es ejecutar y generar los resultados. Bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos entonces de cómo funcionan esos scripts. Por ejemplo, si vemos último inicio de sesión versus último establecimiento de contraseña, esto es exactamente lo que nos explica en Script Hub. Script Hub está en español, está súper detallado lo que hace y lo que necesita para poder funcionar. En este caso, este script lo que hace es bajar de Active Directory estos campos: el Object Class, el Last Logon, que sería la última vez que un usuario se logueó, el último cambio de contraseña, ahí podemos llegar a detectar si algún usuario no hizo cambio de contraseña a tiempo, y bueno, de algún dato más. Lo mismo por acá, donde podemos ver cambios de grupos de seguridad que son críticos. Bien, todo esto está disponible en Script Hub. Les recomiendo que naveguen por Script Hub. Más allá de este control de Active Directory, hay cientos de scripts, hay muchísima información en Script Hub, súper útil para que ustedes puedan aplicar. Así que bueno, más allá del contenido de este webinar y de lo que estamos viendo, me parece que está bueno que lo conozcan, y realmente les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y a mí, como consultor hoy en día, y también a mi equipo de consultores y a muchos clientes, nos pasa que con Script Hub realmente encontramos las cosas que necesitamos y nos ahorra muchísimo tiempo tener que pensar de cero un control, cuando en realidad, como se dice habitualmente, la rueda ya está inventada, ¿verdad? Entonces, bueno, estos controles ya están disponibles, los pueden utilizar desde ya, ingresando a Script Hub, y bueno, conectándose a Active Directory por cualquiera de los dos mecanismos. Verán con la gente de TI de su organización cuál es el más apropiado para ustedes. Bien. Bueno, como para ya ir cerrando, otro control que les voy a mencionar es un control que nosotros realizamos como servicio en Interop. Es un control de segregación de funciones de SAP. Simplemente se los voy a comentar para los usuarios de SAP que estén participando de este webinar. Me parece que está interesante para que sepan de qué se trata. Nosotros lo que hacemos allí es elaborar, tenemos armada una matriz de segregación de funciones, que lo que hacemos es cruzarla con información de algunas tablas de SAP que tienen información sobre las transacciones, los usuarios, a qué puede acceder cada uno, y en base a eso
generamos algunos reportes, y acá les comento un poquito cuál es la consultoría que nosotros hacemos y qué reportes generamos. Verificamos usuarios que tienen riesgo de incompatibilidad, de segregación de funciones, con algunas transacciones críticas de SAP. Nosotros ya identificamos cuáles son esas transacciones. Bueno, generamos con esto un Excel con los riesgos, o también lo levantamos en distintas plataformas, dependiendo si el cliente trabaja con AX o con Result Manager. Podemos generar algún listado de usuarios no vigentes con licencia de SAP activa, estatus de bloqueo, última sesión, tipos de usuario. Esto es válido para SAP, pero se puede adaptar también, podemos trabajar adaptando estos controles a distintos sistemas, reportes con parámetros de seguridad, bueno, transacciones Z y programas Z, que a veces son bastante complejos. Y bueno, en base a todo esto podemos llegar a hacer algún control de segregación de funciones, ayudamos a prevenir fraudes y a mejorar la integridad de la información. Son algunos de los objetivos y los beneficios de este control. Bien, más allá de que es un control que nosotros realizamos como servicio para los clientes, tengan presente que ustedes también pueden realizar controles de segregación de funciones si se arman una tabla donde tengan las distintas matrices de incompatibilidades, y las podemos cruzar con información de usuarios obtenidos de alguna tabla de nuestro sistema, en este caso SAP, o puede ser cualquier otro. Simplemente como a modo de ejemplo, para que vean alguna cosa diferente a lo que acabamos de ver en el resto del webinar. Bien, bueno, ¿cómo funciona ACL? Y acá les voy a mostrar la solución completa. Así repasamos un poco esto que acabamos de ver en el contexto de una organización que tiene los módulos de ACL y que puede trabajar además con otros productos. Nosotros nos conectamos, como les mostraba, desde el ACL analítico o desde la X, en manera combinada. Nos podemos conectar a distintas fuentes de datos. Estas fuentes de datos habitualmente pueden ser archivos de logs, en el caso de que sean logs, o cualquier archivo que disponibilice el área de TI en algún lugar para que yo lo tome y a partir de ahí genere la información. Estos archivos los puedo obtener, o sea, alguien puede grabarlos y dejarlos disponibles para mí, o como les mostré hoy con el comando execute, que lo puedo ejecutar desde el servidor central o desde mi analítico, yo puedo generar esos archivos de texto para luego poder importarlos. Entonces, no necesariamente es un archivo que ya va a estar disponible desde antes. A su vez, nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos a cualquier base de datos por ODBC, y con SAP, lo que les mostraba hoy de segregación de funciones, que lo vimos brevemente, por un tema de tiempo más que nada, pero nosotros con SAP lo que podemos hacer es a través de Direct Link, que como bien saben es un módulo específico certificado por SAP para ACL. Nosotros podemos conectarnos a las tablas de SAP. Direct Link nos facilita esa tarea, trabaja directamente con consultas que las realiza en lenguaje ABAP, por lo tanto es mucho más seguro, permite planificarlo, crear un job dentro de SAP y poder planificarlo de mejor manera. Entonces, bueno, nosotros podemos conectarnos también hacia SAP, SQL, Oracle, centralizar toda esa información en ACL, compartirla en el módulo GRC. Lo que acabamos de ver de Storyboard se trata justamente de ese módulo GRC, que se compone de todos estos módulos, de gestión de proyecto, de riesgos, de Result Manager, de resultados que yo les mostré, y de generación de reportes. En GRC yo a su vez puedo llevar un proyecto vinculado a algún marco como ITIL, PCI, COVID. Esos marcos ya vienen predefinidos dentro de ACL, así que por ahí también van a tener esa posibilidad. Y por último, también nosotros tenemos dentro de lo que es el servidor de AX, la posibilidad de, a través de una ODBC, ser consultados por cualquier herramienta de BI. En este caso, les mostramos el ejemplo de Tableau, que es una herramienta de Business Intelligence que a través de ODBC, puede ser Tableau o cualquier otro, pero a través de ODBC nos podemos conectar a los resultados que generemos de ACL. Bien. Entonces, esto permite que nosotros interactuemos con distintas maneras de poder presentar nuestra información y nuestros reportes. Bien, como a modo de repaso, algunos links y material de consulta que vamos a dejarles disponibles en esta presentación. Bueno, el acceso al Launchpad, las novedades de la versión 13, de donde rescatamos en particular esto que les mostré hoy de los nuevos conectores y lo que tiene que ver también con la importación de archivos de imagen. La ayuda sobre el conector ODBC de Active Directory, sobre el comando execute y sobre otro comando que es muy útil para controles de TI que se llama directory, que no lo vimos, pero les recomiendo que lo busquen por allí y lo estudien, porque es un comando súper útil también para poder
detectar y poder trabajar con carpetas y archivos físicos. Por allí van a tener algunos links a eventos de seguridad de Windows. Nosotros podemos conectarnos a la página de Microsoft, bajar las descripciones de esos eventos y poder cruzarlos por nuestras tablas. Si no queremos que diga 637, sino que diga conceptualmente lo que es el 637 y una descripción. Listado de tablas y vistas de SQL Server, lo pueden googlear, por allí hay algún link también. Y los dos storyboards que nosotros utilizamos en esta presentación. Recuerden que el storyboard para nosotros es la manera más óptima de poder presentar un resultado y de poder, de alguna manera, generar un informe completo con información ya generada por nosotros. Bueno, por ahí voy a abrir el chat, así podemos ver, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Karin, si hacemos un cierre. Emilio, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, sí, sí. Sí, mira, un par de cosas que aclarar, hay un par de preguntas efectivamente. Antes que nada, Vale, el excelente. webinar está siendo grabado, que lo consultó un par de personas, así que a la brevedad posible les vamos a estar compartiendo Bien, el registro con excelente, la grabación. Y correcto. luego de eso tenemos acá un par de comentarios. Nos escribe Ángel Díaz desde México, dice, trabajo para Bien, Biopapel, me parece muy interesante estas conexiones con las BD y con SAP. Sería bueno que nos pudieran invitar al webinar usando Direct Link para la conexión hacia SAP, bien, perfecto, como una observación perfecto. ahí. Luego de eso Bien, tenemos excelente. otra pregunta acá, dice, el comando wet2til de manera Sí, predeterminada busca el log de la computadora local. correcto, El parámetro, y ahí pone el parámetro, /r remote de este comando es para una computadora remota. En su experiencia, excelente. ¿qué permiso necesita su usuario para poder accesar el contenido remotamente si no tiene acceso de nivel administrador? Bien, bien, bien. Y después dice, Sí, perdón, y en el caso de varios ajá. DC, en AD serían usted entonces que accesar todos los DC para obtener todos los logs o hay un log centralizado. Bien, bien. Respecto a la primera pregunta, nosotros ahí lo que, sin duda que hay ciertos permisos que vamos a tener que pedir a TI para que nos permitan justamente ejecutar eso. Sí es cierto que tiene un parámetro que permite ejecutar de manera remota y conectarnos a cualquier equipo. Generalmente, además de poder ejecutar de manera remota, también existe la opción de suscribir los eventos de Windows y descentralizar en un solo lugar los distintos eventos. Generalmente eso lo corremos directamente desde el servidor que de alguna manera esté monitoreando y generalmente necesitamos algún permiso bastante elevado para poder ejecutar ese comando. No sabría decir en este preciso instante si necesariamente tiene que ser administrador. En mi caso yo, por ejemplo, en esta red puedo ejecutar desde distintos equipos. Pero sí, probablemente van a tener que ver ahí de que TI les habilite permisos para poder ejecutarlo. Lo mismo con lo que tiene que ver con Active Directory. Ahí es necesario que el usuario, primero que forme parte del dominio en el cual está haciendo la ejecución, el usuario tiene que estar en ese Active Directory y también desde Active Directory cuando se conecta al directorio activo allí va a tener acceso, sí, a todos los usuarios que están dentro de Active Directory. Sí va a tener acceso centralizado a todo. Siempre y cuando, obviamente, dentro de ese servidor, ¿no? Dentro de ese dominio. Ok. Emilio, No tenemos sé, una por ahí. pregunta más. Dice, Dale. ¿el GRC puede estar en una intranet? El GRC es un módulo de ACL que está alojado físicamente en los servidores de ACL. El que puede estar alojado local es el AX, que es un módulo justamente que se instala en el propio servidor, pero en el caso de GRC sí podemos tener links a GRC desde un intranet. De hecho, esto que yo acabo de compartir, este storyboard, yo puedo compartirlo a través de un link que puede estar dentro del intranet de la organización. Entonces, sí podemos en un intranet linkearnos a información de GRC, pero físicamente GRC y los datos de GRC están alojados directamente en los servidores de ACL. Son servidores súper seguros. Las políticas de seguridad por allí, si van a ACL/Trust, van a poder revisar todas las políticas de seguridad y todas las garantías que da ACL respecto a la seguridad de la información. Pero sí, son servidores que están alojados físicamente, todo lo que es Result Manager y GRC, alojado directamente en el Launchpad de ACL. No sé si con eso contestamos a la pregunta. Ujú.
Entiendo que es todo, Emilio, no tenemos más preguntas por ahora. Bien, perfecto. Bueno, cualquier consulta, yo por aquí voy a mostrarles de vuelta. Yo tengo un usuario, si me quieren agregar en LinkedIn y me quieren hacer alguna consulta por allí, ahí está mi mail también. Incluso la consulta que ahora me hacían de Active Directory y de los permisos necesarios, bueno, podemos, si me la quieren hacer por mail, yo puedo averiguar un poquito más y hacer alguna prueba para pasarles en definitiva alguna respuesta más a nivel técnico de cómo tendría que hacerse. Pero cualquier duda que tengan y cualquier ayuda que necesiten, se pueden comunicar conmigo por allí o con la gente, o con la gente de Interop, o con cualquiera de los consultores de su área también, para poder, bueno, avanzar con estos temas que me parece que son súper interesantes. Bien, bueno, ¿alguna duda más o por ahí ya estaríamos cerrando? Es todo. Bueno, muy bien. Estamos ok. Bueno, agradecerles a todos por haber participado. Muchas gracias, Karin, por el apoyo también durante todo el webinar. Ujú. Y bueno, cerramos por acá entonces. Hasta luego y será hasta la próxima. Muchas gracias a Bueno, todos. muchísimas gracias.